El salón de actos de la Academia Militar Galáctica se extendía lo suficiente para albergar a 3000 cadetes. Y en esa mañana en particular, cada asiento estaba ocupado. El techo se arqueaba muy por encima, hecho de acero transparente que mostraba las estrellas más allá. Jóvenes guerreros de 47 especies diferentes se sentaban en filas organizadas. Sus diversas formas creaban un arcoíris de colores y figuras que habría asombrado a cualquiera de la Tierra. El comandante Celtar estaba de pie en el podio central, sus escamas reptilianas brillando bajo las luces artificiales. Medía casi 3 metros de altura, con ojos que podían ver en longitudes de onda que los humanos nunca habían presenciado. Su cola se agitaba tras él mientras esperaba el silencio. Cuando habló, su voz resonó por el salón sin necesidad de amplificación. Atención, cadetes, tengo un anuncio importante sobre los Juegos de Guerra de este año. Los Juegos de Guerra. Cada cadete en la sala sabía lo que esas palabras significaban. Era la prueba final, el desafío supremo que determinaría sus clasificaciones en toda la galaxia. Los ganadores se convertían en leyendas. Los perdedores, en notas al pie de página. Durante 200 años, los Juegos de Guerra habían separado a los fuertes de los débiles. Con efecto inmediato, continuó Celtar, los cadetes humanos tienen prohibido participar en los Juegos de Guerra. Cualquier humano actualmente inscrito competirá en evaluaciones alternativas. Durante 3 segundos completos, el salón permaneció en silencio. Luego, alguien se rió. El sonido fue agudo y breve, como un ladrido. En instantes, miles de cadetes se unieron. La risa retumbó por el salón de actos como un trueno. Sis, un guerrero creyano con 4 poderosos brazos y piel como placas blindadas, se golpeó la rodilla con una mano mientras señalaba al podio con otra. ¿Prohibir a los humanos? Se volvió hacia sus compañeros de escuadrón. ¿Por qué alguien se molestaría en prohibirles la participación? Tienen una piel suave y rosada que se rasga como papel mojado. Ni siquiera pueden ver en la oscuridad. A su lado, Tamora ajustó su posición en el asiento flotante diseñado para su especie. Los Vexani eran seres telepáticos, esbeltos y gráciles, con grandes ojos que parecían mirar a través de ti en lugar de mirarte. Juntó sus largos dedos en lo que podría haber sido su versión de una sonrisa. Escaneé a un humano una vez durante los ejercicios de entrenamiento, dijo Tamora, su voz musical y ligera. Su control emocional es terrible. Sienten miedo, ira, tristeza, todo inundando sus mentes a la vez. ¿Cómo pueden tales criaturas tomar decisiones militares lógicas a su alrededor? Otras especies añadieron sus propios comentarios. Los toraxianos, con sus enormes alas y rostros picudos, graznaron su acuerdo. Los Drun, que se comunicaban mediante cambios de color en su piel, destellaron patrones que se traducían en burla. Incluso los usualmente silenciosos Melankar, cuya especie valoraba el honor por encima de todo, se permitieron pequeños gestos de desdén. Mi primo entrenó con un humano el año pasado, dijo Siobar, un joven Drun cuya piel mostraba actualmente tonos de púrpura divertido. El humano ni siquiera podía levantar el paquete de equipo estándar. Necesitaban equipo especial ligero, como niños. Más risas siguieron a este comentario. El comandante Celtar no hizo ningún intento por detenerlas. Simplemente se quedó en el podio observando, su expresión indescifrable. Detrás de él, otros 3 oficiales superiores estaban en fila. A diferencia de los cadetes que reían, estos oficiales no sonreían. Uno de ellos, un general toraxiano lleno de cicatrices, mantenía un brazo de ala cruzado sobre su pecho mientras el otro agarraba su arma ceremonial. En la última fila del salón de actos, un pequeño grupo de cadetes humanos se sentaba junto. Solo había 8 de ellos en una sala de miles. No reían, no hablaban. Simplemente se sentaban con la espalda recta y la mirada fija, mirando hacia adelante a nada en particular. Una de las humanas, una joven de cabello oscuro atado en un práctico moño, tenía la mandíbula tan apretada que los músculos se marcaban a lo largo de su cuello. Su nombre era Rodríguez, y había obtenido una puntuación en el 15% superior de su clase en análisis táctico. La prohibición significaba que nunca podría demostrar lo que podía hacer cuando realmente importara.
El cadete a su lado, un hombre alto llamado Jackson con hombros más anchos que la mayoría de los humanos, le puso una mano en el brazo. Tranquila, susurró. No les des esa satisfacción. Rodríguez respiró lentamente y asintió una vez. El comandante Celtar levantó una mano con garras y la risa se fue apagando lentamente. Entiendo que encuentren esto divertido, dijo. Muchos de ustedes se preguntan por qué tal regulación es siquiera necesaria. Se preguntan por qué prohibiríamos a una especie que parece tan limitada. Limitada es ser amable, gritó alguien desde la sección central. Siguieron más risas. Los ojos de Celtar se entrecerraron ligeramente. Ciertamente, sin embargo, la decisión ha sido tomada por el Consejo Militar Galáctico y se hará cumplir. Los cadetes humanos serán reasignados a roles de apoyo y cursos teóricos. Eso es todo. El comandante se giró para irse, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, una voz cortó el silencio del salón. Era profunda y áspera, como piedras moliéndose juntas. Esperen. Todas las cabezas se giraron. Desde la línea de oficiales superiores detrás del podio, una figura dio un paso al frente. El general Brax era un veterano de 30 campañas en 12 sistemas estelares. Su especie, los Krell, como Sis, eran conocidos por su destreza en combate. Pero Brax era diferente de los jóvenes cadetes. Era viejo. Sus placas blindadas mostraban grietas y cicatrices de batallas que la mayoría de estos estudiantes no podían imaginar. 3 cicatrices paralelas recorrían su rostro, tan profundas que la armadura nunca había sanado correctamente. Los 4 ojos de Brax recorrieron lentamente el salón de actos. Cuando habló, su voz era baja, pero de alguna manera llegó a cada rincón de la enorme sala. ¿Quieren saber por qué los humanos están prohibidos? No era una pregunta. La risa se había detenido por completo. Algo en el tono de Brax hizo que incluso los cadetes más arrogantes prestaran atención. ¿Creen que son débiles? Continuó Brax. Se movió al centro del podio, cada paso deliberado. ¿Creen que son lentos, frágiles, emocionales? ¿Creen que no pueden competir con especies que han evolucionado para la guerra? Sis se removió en su asiento, de repente incómodo. Los ojos del general parecían mirarlo directamente a él. Tienen razón, dijo Brax. En términos de capacidad física pura, los humanos se clasifican cerca del fondo de las especies galácticas. Un creyano es 4 veces más fuerte. Un vexani puede leer pensamientos. Un toraxiano puede volar. Los humanos no pueden hacer ninguna de estas cosas. Algunos de los cadetes se relajaron ligeramente. Esto era lo que esperaban oír. Pero, dijo Brax, y esa única palabra pareció hacer que la temperatura en la sala bajara 10 grados. Hace 15 años, antes de la prohibición, a los humanos se les permitía participar en los juegos de guerra. Un equipo, 8 humanos contra 12 equipos de nuestros mejores cadetes. El general hizo una pausa, dejando que esa información se asentara. Yo era el oficial supervisor de esos juegos, continuó Brax. He luchado en 30 campañas. He visto a guerreros de todas las especies hacer cosas valientes y terribles. Pero lo que presencié hacer a esos 8 humanos en 72 horas cambió como entiendo la guerra misma. Tamora se inclinó hacia adelante en su asiento. En todo el salón, miles de cadetes hicieron lo mismo. Esto no era lo que habían esperado. Los humanos perdieron, por supuesto, dijo Brax. Tenían que perder. No había otro resultado posible. El alivio parpadeó en muchos rostros. Lo veían, los humanos eran débiles, tal como pensaban. Excepto, dijo Brax, que el registro oficial dice que perdieron. La verdad es más complicada. Mucho más complicada. El comandante Celtar dio un paso adelante. General, no estoy seguro de que esto sea. Necesitan saberlo, lo interrumpió Brax. Los 4 ojos del viejo general ardían con algo que podría haber sido ira o podría haber sido respeto. Era difícil de decir. Estos cadetes se burlan de lo que no entienden. Se ríen de la prohibición sin saber que la hizo necesaria. Se volvió de nuevo para dirigirse a la asamblea. Mañana por la mañana al amanecer, celebraré una sesión informativa especial en el Teatro 7.
La asistencia es obligatoria para todos los cadetes de último año. Voy a mostrarles la grabación de esos juegos de guerra. Cada minuto, cada decisión, cada muerte. La palabra muerte pareció resonar en el repentino silencio. Después de que vean lo que hicieron esos 8 humanos, dijo Brax, su voz bajando apenas un susurro, entenderán por qué están prohibidos. Entenderán por qué 17 especies presentaron quejas formales. Entenderán por qué el Consejo Militar Galáctico decidió que permitir que los humanos participaran en los juegos de guerra era demasiado peligroso. ¿Peligroso? Sis no pudo evitarlo. La palabra salió disparada antes de que pudiera detenerla. ¿Cómo pueden ser peligrosos si son tan débiles? El general Brax giró su rostro lleno de cicatrices hacia el joven Krell. Sus 4 ojos se fijaron en Sis. Por un momento, el cadete se sintió como una presa observada por un depredador. Eso, dijo Brax suavemente, es exactamente lo que cada equipo pensó hace 15 años. 12 equipos de los mejores guerreros que nuestra galaxia podía producir. Todos ellos más fuertes, más rápidos y mejor equipados que los humanos. Todos ellos seguros de su superioridad. La mano del general se movió para tocar las 3 cicatrices paralelas en su rostro. Obtuve estas cicatrices durante esos juegos, dijo. No por luchar, sino por tratar de detener lo que estaba sucediendo. Por tratar de hacer cumplir reglas que los humanos habían encontrado formas de eludir sin romperlas técnicamente. Fallé. Dejó caer la mano. Mañana verán la grabación. Verán a 8 humanos enfrentarse a 96 guerreros de élite de 12 especies diferentes. Los verán superados en todas las categorías medibles. Y luego verán lo que hacen los humanos cuando están en desventaja. Brax comenzó a alejarse del podio, luego se detuvo. Sin darse la vuelta, añadió un último comentario. La humana que lideró ese equipo era una sargento llamada Sarah Chen. No tenía habilidades especiales, ni tecnología avanzada, ni mejoras genéticas. Solo un cerebro humano y una voluntad humana. Después de ver la grabación, háganse esta pregunta. Si una sargento pudo hacer lo que hizo con equipo de la Academia y otros 7 humanos, ¿qué podría hacer con un ejército? El general abandonó el podio. Los otros oficiales lo siguieron. El comandante Celtar despidió la asamblea, pero por un largo momento, nadie se movió. En la última fila, Rodríguez se volvió hacia Jackson. Su mandíbula ya no estaba apretada. En cambio, sonreía. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien a quien acababan de darle una pequeña pizca de esperanza. Sargento Sarah Chen, susurró Rodríguez. Me pregunto qué le pasó. La respuesta de Jackson fue tranquila. Sea lo que sea, apuesto a que les dio un susto de muerte. En el salón de actos, el ambiente había cambiado. La risa se había ido. Cadetes de diferentes especies se miraban unos a otros con nuevas preguntas en sus ojos. Los cadetes humanos permanecieron en sus asientos después de que todos los demás hubieran comenzado a irse, sentados juntos en silencio. Sis también permaneció en su asiento, sus 4 manos agarrando los reposabrazos. Pensó en las cicatrices del general Brax. Pensó en la palabra peligroso aplicada a los humanos. Sobre todo, pensó en la mirada en los ojos de Brax cuando mencionó a la sargento Sarah Chen. Esa no era la mirada de alguien recordando un fracaso. Era la mirada de alguien recordando una fuerza de la naturaleza. Tamora pasó flotando en su asiento flotante, pero se detuvo junto a Sis. «Estás preocupado», observó, siendo telépata. No fue una evaluación difícil. El general lo ha visto todo, dijo Sis lentamente. 30 campañas, batallas de las que solo leemos en los archivos de historia. ¿Qué podrían hacer 8 humanos para afectar a alguien como él? Tamora guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que mantendría a Sis despierto toda la noche. Quizás la pregunta no es qué hicieron. Quizás la pregunta es de que le hicieron darse cuenta. Se alejó flotando, dejando a Sis solo con sus pensamientos en el salón de actos que se vaciaba. En algún lugar de los archivos militares, una grabación esperaba. Una grabación que había sido clasificada durante 15 años. Una grabación que aparentemente explicaba por qué la galaxia temía a la humanidad. Mañana todos la verían juntos.
Mañana todo cambiaría. El Teatro 7 estaba construido en la ladera de una montaña, lo suficientemente profundo bajo tierra como para que ninguna señal pudiera entrar o salir sin permiso. La sala podía albergar a 500 cadetes cómodamente, pero esa mañana más de 700 se apiñaban dentro. Estudiantes de último año de todas las especies abarrotaban los asientos, se paraban a lo largo de las paredes y llenaban los pasillos. Todos querían ver qué había hecho que el general Brax sonara como si estuviera emitiendo una advertencia en lugar de enseñar una lección. Las luces ya estaban tenues cuando Sis encontró un lugar en la sección central. Tamora flotaba cerca, sus grandes ojos reflejando la pantalla vacía al frente del teatro. Siodvar Eldrun, cuya piel usualmente destellaba con colores confiados, mostraba hoy verdes y azules más apagados. A su alrededor, la charla habitual antes de clase era más silenciosa de lo normal. Exactamente al amanecer, las puertas se sellaron con un pesado sonido metálico. El general Brax caminó hacia el frente del teatro, sus 4 brazos colgando sueltos a sus costados. Las 3 cicatrices paralelas en su rostro parecían más profundas en la penumbra. Lo que están a punto de ver es metraje militar clasificado, comenzó Brax sin preámbulos. Durante 15 años, solo el Consejo Militar Galáctico y el Alto Mando han tenido acceso a esta grabación. Hoy, eso cambia. Verán las 72 horas completas comprimidas en 4 horas de metraje clave. No hablarán durante la presentación. No se irán y no compartirán lo que vean fuera de esta sala hasta que se complete la revisión de la prohibición. Hizo una pausa, sus 4 ojos escaneando a la multitud. Algunos de ustedes se sentirán perturbados por lo que presenciarán. Algunos de ustedes no creerán que es real. Les aseguro que cada fotograma que vean es auténtico y sin editar. Esto es lo que sucedió hace 15 años cuando permitimos a los humanos en los juegos de guerra. Brax hizo un gesto y la pantalla cobró vida. La primera imagen mostraba una sala de reuniones estándar previa al juego. 12 equipos estaban de pie en grupos organizados, cada uno vistiendo su equipo de combate estándar de su especie. Los equipos eran fáciles de identificar. Los creyanos fuertemente blindados, los toraxianos alados, los Drun que cambiaban de color, los Vexani telepáticos. En la esquina del fondo, casi fáciles de pasar por alto, estaban 8 humanos. Parecían dolorosamente ordinarios. Estatura promedio, complexión promedio, equipo estándar que parecía casi primitivo en comparación con lo que llevaban otros equipos. La cámara se acercó a sus rostros para la identificación. Cada humano parecía joven, probablemente participantes primerizos en los juegos de guerra. Sus expresiones eran tranquilas, casi aburridas. Una humana, una mujer con el cabello oscuro recogido en una trenza apretada, estaba ligeramente por delante de los demás. Un texto apareció en la pantalla. Sargento Sarachen, líder del equipo. Sis se inclinó hacia adelante en su asiento. Esta era la humana que Brax había mencionado ayer. Parecía completamente corriente. Sin cicatrices visibles, sin rasgos mejorados, sin signos de la guerrera que el tono de Brax había sugerido. Simplemente estaba allí de pie con su equipo, esperando que comenzara la sesión informativa. Los parámetros de la misión eran estándar, narró la voz de Brax sobre el metraje. 12 equipos, 8 miembros cada uno, 96 cadetes de élite en total. Serían desplegados en la Luna Designación 74, un entorno hostil con terreno variado. Objetivo: sobrevivir 72 horas, eliminar equipos oponentes y capturar la fortaleza central. Armas estándar, equipo estándar, reglas de enfrentamiento estándar. La pantalla mostraba al oficial informador, un melancar alto con marcas ceremoniales explicando las reglas. La mayoría de los cadetes en el Teatro 7 habían oído estas reglas 100 veces. No matar, pero la incapacitación estaba permitida. Sin asistencia externa, sin equipo no autorizado. La victoria era para el último equipo en pie o quienquiera que controlara la fortaleza al expirar el tiempo. A cada equipo se le permitió revisar los mapas del terreno durante 1 hora antes del despliegue, continuó Brax. Observen lo que hicieron los humanos durante esa hora. El metraje cambió a una pantalla dividida que mostraba a los 12 equipos.
La mayoría de los equipos estaban reunidos alrededor de pantallas holográficas de la superficie de la Luna, sus miembros señalando varios lugares y discutiendo claramente sobre estrategia. El equipo creyano se centró en rutas de aproximación directa. El equipo toraxiano identificó terreno elevado para obtener ventaja aérea. El equipo vexani parecía meditar juntos, probablemente enlazando su red telepática. El equipo humano hizo algo diferente. La sargento Chen había extendido un mapa de papel físico sobre una mesa. Sí, papel real, como algo de un museo. Sus 7 compañeros de equipo estaban de pie a su alrededor, y Chen lo estaba marcando con un primitivo instrumento de escritura. Señaló diferentes lugares y cada miembro del equipo asintió. Sin hologramas, sin pantallas avanzadas, solo papel, tinta y una conversación tranquila. En el Teatro 7, alguien se rió. Están usando papel. ¿Qué es esto? La edad de piedra. Sis no respondió al comentario. En la pantalla, comenzó el despliegue. 12 naves de desembarco descendieron a través de la delgada atmósfera de la Luna. El metraje mostraba el despliegue de cada equipo desde las cámaras internas de sus naves. La mayoría de los equipos tocaron el suelo corriendo, dirigiéndose inmediatamente hacia objetivos predeterminados. Los creyanos se movieron en una formación compacta hacia la fortaleza central. Los toraxianos se lanzaron al aire, explorando desde arriba. Los Drun se dividieron en parejas, usando sus habilidades de camuflaje para desaparecer en el terreno rocoso. Los humanos aterrizaron en una zona densamente boscosa en el hemisferio norte de la Luna. El metraje los mostró saliendo de su nave de desembarco con movimientos cuidadosos y medidos. No corrieron. No se dirigieron inmediatamente hacia ningún objetivo obvio. En cambio, formaron un perímetro defensivo y esperaron. La sargento Chen sacó su mapa de papel de nuevo. Lo estudió durante 30 segundos, miró el terreno circundante, luego hizo algunas marcas más. Hizo un gesto a su equipo y comenzaron a moverse a través del bosque a lo que parecía un ritmo increíblemente lento. «Míralos», susurró Siobar, su piel destellando amarillos confusos. «Se mueven como si tuvieran miedo, como animales de presa». Tamora no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. Pasaron horas en tiempo comprimido. El metraje mostraba a otros equipos en combate. Un equipo toraxiano emboscó a un grupo de Drun cerca de un cañón. La lucha fue breve y brutal, con la ventaja aérea de los toraxianos demostrando ser decisiva. En otro lugar, 2 equipos creyanos se encontraron de frente en lo que solo podría describirse como una prueba de fuerza pura. El equipo más grande ganó. Mientras tanto, los humanos continuaban su lento movimiento a través del bosque. Se detenían con frecuencia. Cada vez que se detenían, estudiaban cuidadosamente su entorno. A veces Chen hacía más marcas en su mapa de papel. A veces cambiaban ligeramente de dirección. «¿Qué están haciendo?», murmuró Sis. Como si respondiera a su pregunta, Brax habló. Durante las primeras 18 horas, el equipo humano evitó todo contacto. No se enfrentaron a nadie. No hicieron ningún movimiento hacia ningún objetivo. Para los observadores, parecía cobardía, como si se estuvieran escondiendo y esperando simplemente sobrevivir hasta que se acabara el tiempo. En la pantalla, el día se convirtió en noche en la Luna. La mayoría de los equipos habían establecido campamentos o estaban cazando activamente a otros equipos. El marcador mostraba que 4 equipos ya habían sido eliminados. Los humanos todavía tenían a sus 8 miembros, pero no habían anotado un solo punto. «Esto es aburrido», se quejó alguien en el Teatro 7. «¿Cuándo va a pasar algo?». El tono de Brax se volvió agudo. «Miren». El metraje cambió a un equipo creyano. Diferente de los parientes de Sis, pero claramente guerreros poderosos. Se movían por la misma zona boscosa donde los humanos habían estado horas antes. 4 creyanos en la vanguardia, 4 en la retaguardia, todos ellos alerta y listos para el combate. El líder del equipo, un creyano masivo llamado Torik, se detuvo. Sus 4 ojos escanearon la línea de árboles. «Huelo algo», le dijo a su equipo. El metraje provenía de cámaras montadas en sus cascos, por lo que los espectadores podían oír todo lo que decían.
¿Qué hueles?, preguntó uno de sus compañeros. Humanos, respondió Torik. La presa ha pasado por aquí. El equipo creyano se rió. Ajustaron su formación y comenzaron a seguir el rastro que los humanos habían dejado. No era difícil de seguir. Ramas rotas, tierra removida, incluso lo que parecía un trozo de equipo caído marcaban claramente el camino. Ni siquiera intentan ocultar su rastro, dijo Torik con claro desprecio. Esto será más fácil que los ejercicios de entrenamiento. En el Teatro 7, Sis sintió una repentina sensación de frío en el estómago. Algo estaba mal. Podía sentirlo aunque no pudiera nombrarlo. En la pantalla, el equipo creyano entró en un claro. El rastro humano lo atravesaba directamente, obvio y fácil de seguir. Torik hizo un gesto para que su equipo se dispersara y avanzara. Se movieron hacia el claro con las armas listas, pero sin verdadera cautela. Después de todo, ¿qué amenaza podrían suponer 8 humanos débiles? La voz de la sargento Chen provino de altavoces ocultos en los árboles alrededor del claro. Ahora. Todo sucedió en 3 segundos. El suelo debajo de 2 creyanos explotó hacia arriba, no con bombas que violarían las reglas, sino con estacas afiladas que habían sido enterradas bajo una delgada capa de tierra y hojas. Las estacas estaban hechas de la madera nativa de la luna, lo que significaba que no eran equipo no autorizado. Eran solo árboles que habían sido cortados y afilados a mano. Ambos creyanos cayeron, no muertos, sino incapacitados por estacas a través de sus piernas y la parte inferior del torso. Su armadura había sido diseñada para detener armas de energía y balas, no primitivas lanzas de madera que venían directamente desde abajo. Simultáneamente, redes cayeron de los árboles de arriba. De nuevo, no redes tecnológicas. Estas estaban tejidas con enredaderas locales y lastradas con rocas. Enredaron a 3 creyanos más, envolviendo sus brazos y armas. Los 3 creyanos restantes giraron, tratando de encontrar objetivos. Fue entonces cuando los humanos abrieron fuego. No dispararon desde una sola dirección. Los 8 humanos se habían posicionado en un círculo completo alrededor del claro, cada uno oculto detrás de una cobertura natural. Dispararon en ráfagas coordinadas y cada disparo alcanzó un objetivo específico: las cámaras de los cascos de los creyanos. En 10 segundos, los 8 creyanos estaban en el suelo. 5 estaban enredados en redes o empalados por estacas. 3 habían sido disparados con proyectiles aturdidores a corta distancia después de que las cámaras de sus cascos fueran destruidas y no pudieran ver correctamente. El metraje se oscureció cuando la última cámara creyana fue destruida. Cuando volvió, era desde una vista de satélite muy por encima de la luna. La imagen mostraba al equipo humano saliendo de sus escondites. Se movieron eficientemente, recogiendo armas y equipo de los creyanos caídos. La sargento Chen se paró sobre Torik, quien estaba consciente pero atrapado bajo una red. Un micrófono de un comunicador en funcionamiento captó sus palabras. Tenías razón. Somos presas. Pero olvidaste algo importante. A veces, las presas evolucionan. A veces, las presas aprenden a cazar. Los humanos desaparecieron de nuevo en el bosque, dejando al equipo creyano vivo, pero completamente fuera del juego. En el Teatro 7, había un silencio absoluto. El marcador se actualizó en la pantalla. Equipo humano, 8 miembros activos. 40 puntos anotados por eliminar a otro equipo. Rango actual, tercer lugar general. Pusieron una trampa, susurró Tamora. Todas las 18 horas de deambular, dejando rastros obvios, actuando con miedo. Todo fue para hacer que alguien pensara que eran blancos fáciles. Sis miró fijamente la pantalla, sus 4 manos agarrando su asiento. Torik era un campeón de lucha libre. Se suponía que su equipo ganaría toda la competición. ¿Cómo los derribaron 8 humanos en segundos? La voz de Brax respondió desde el frente del teatro. Porque los humanos entendieron algo que Torik no entendió. La fuerza superior no significa nada si no puedes usarla. Los humanos no intentaron igualar a los creyanos en combate directo. Simplemente hicieron que el combate directo fuera imposible. El metraje continuó durante el día siguiente.
Los humanos se movieron a través del terreno de la luna con el mismo enfoque cuidadoso y medido. Pero ahora otros equipos sabían que eran peligrosos. La burla fácil había desaparecido. Cuando un explorador toraxiano avistó al equipo humano desde el aire, lo informó de inmediato y pidió refuerzos en lugar de atacar solo. 3 equipos formaron una alianza temporal específicamente para eliminar a los humanos. Una fuerza conjunta de 24 guerreros de élite de 3 especies diferentes comenzó a rastrear los movimientos del equipo humano. Son solo 8, declaró el líder de la alianza en el canal de comando. Nosotros somos 24. Incluso con trucos, no pueden ganar. En la pantalla, la sargento Chen estaba estudiando su mapa de papel de nuevo cuando llegó una advertencia de uno de los miembros de su equipo. Múltiples contactos acercándose desde el sur, este y oeste. Al menos 20 hostiles. Chen miró el mapa, luego a su equipo. No podemos luchar contra tantos. Corremos. El equipo humano se lanzó a correr, moviéndose hacia el norte a través de un terreno cada vez más rocoso. El metraje de los equipos perseguidores los mostraba persiguiéndolos, confiados en que su velocidad y números superiores decidirían. Lo que los perseguidores no notaron fue que los humanos no corrían en pánico. Corrían hacia algo. El general Brax pausó el metraje. Aquí es donde se pone interesante. El metraje se reanudó. 24 guerreros de élite de 3 especies persiguieron a 8 humanos a través de terreno rocoso hacia la cordillera norte de la Luna. Desde la vista de satélite, parecía una persecución estándar, los cazadores acercándose a la presa que huía. Pero la voz del general Brax tenía un tono extraño mientras narraba. Miren hacia donde corren. Miren el terreno. Sis estudió la pantalla con más atención. Los humanos se dirigían directamente hacia un estrecho cañón entre 2 acantilados escarpados. Parecía un callejón sin salida. Una vez dentro de ese cañón, estarían atrapados. Cometieron un error, dijo Siobar, su piel destellando verdes aliviados. Corrieron en la dirección equivocada. Tamora no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en el metraje de la cámara del casco de la sargento Chen. Incluso mientras corría, Chen seguía mirando su mapa de papel. Esto no era pánico. Esto era navegación. La fuerza de la alianza llegó a la entrada del cañón. Su líder, un toraxiano llamado Quexar, extendió sus alas en triunfo. Los tenemos. El cañón es un callejón sin salida. Entren y acaben con esto. Las fuerzas de la alianza entraron en el cañón en una formación compacta. Las paredes se elevaban a ambos lados, hechas de la roca volcánica nativa de la Luna. Terreno difícil, pero nada que detuviera a guerreros entrenados. Avanzaron rápidamente, con las armas listas, esperando encontrar a los humanos acorralados en el extremo más alejado. Lo que encontraron en su lugar fue un cañón vacío. Quexar detuvo a sus fuerzas. Dispérsense. Registren cada grieta. Deben estar escondidos. Fue entonces cuando comenzó el primer desprendimiento de rocas. Empezó en la entrada del cañón, justo detrás de las fuerzas de la alianza. Enormes rocas que habían sido cuidadosamente posicionadas en la cima de los acantilados cayeron rodando. No todas a la vez, sino en una secuencia calculada que selló la entrada por completo en segundos. «¡Emboscada!», gritó alguien. El segundo desprendimiento de rocas vino de adelante, bloqueando el otro extremo del cañón. Las fuerzas de la alianza estaban ahora atrapadas en una caja de piedra con paredes altas y sin salidas fáciles. Entonces aparecieron los humanos. No estaban en el fondo del cañón. Estaban en los acantilados de arriba, posicionados a intervalos a ambos lados. Durante esas 18 horas de movimiento cuidadoso al principio de los juegos, los humanos no solo habían estado cartografiando el terreno. Habían estado preparando zonas de muerte. Habían identificado este cañón como la trampa perfecta. Y habían pasado horas subiendo, moviendo rocas a su posición, creando las condiciones para exactamente este escenario. Ahora, 8 humanos miraban desde arriba a 24 guerreros atrapados. La voz de la sargento Chen resonó por el cañón, amplificada por las paredes de piedra. Tienen 2 opciones. Rendirse y abandonar los juegos pacíficamente o dejamos caer el resto de las rocas.
Su armadura los protegerá de los proyectiles aturdidores. No los protegerá de varias toneladas de piedra. En el Teatro 7, los cadetes estaban congelados en sus asientos. Así no se suponía que fueran los juegos de guerra. Esto no era combate. Esto era algo completamente diferente. Quexar extendió sus alas e intentó levantar el vuelo para escapar de la trampa saliendo del cañón. Lo logró quizás 10 metros antes de que proyectiles aturdidores desde 3 ángulos diferentes lo alcanzaran simultáneamente. La coordinación fue perfecta. Cayó de nuevo al fondo del cañón, sus alas temblando pero incapaces de funcionar. Dije, ríndanse, volvió la voz de Chen. No fue una sugerencia. Una de las Vexani en la fuerza atrapada dio un paso adelante. Siendo telépata, su especie valoraba la comunicación por encima de la violencia. Somos 24 guerreros. Ustedes son 8. Incluso atrapados, podemos luchar para salir. Podrían intentarlo, asintió Chen. Pero déjenme explicarles su situación. Entraron en este cañón porque pensaron que estaban persiguiendo a una presa. Se equivocaron. Estaban siguiendo un rastro que dejamos específicamente para traerlos aquí. Cada paso que dieron fue uno que queríamos que dieran. Cada decisión que tomaron fue una que predijimos. Así que pregúntense, si planeamos esta trampa con tanto cuidado, ¿qué más hemos planeado? ¿Qué más hemos predicho? El silencio llenó el cañón. Chen continuó, su voz tranquila y pragmática. Si luchan, algunos de ustedes podrían escapar. ¿Pero cuántos caerán antes de que lo hagan? E incluso si ganan aquí, ¿qué pasará entonces? Llevamos 2 días cartografiando toda esta luna. Conocemos cada sendero, cada fuente de agua, cada posición defendible. ¿Creen que esta es la única trampa que hemos preparado? ¿En cuántos cañones más entrarán? ¿Cuántas sorpresas más enfrentarán? Hizo una pausa, dejando que eso calara. ¿O pueden rendirse? Irse. 13 equipos siguen activos. Vayan a cazarlos. Ellos no se prepararon como nosotros. Serán blancos más fáciles. La Vexani miró a sus compañeros guerreros atrapados. Una comunicación sin palabras pareció pasar entre ellos. Finalmente, miró a los humanos en los acantilados y habló. Si nos rendimos, nos permitirán irnos a salvo. Sí, dijo Chen simplemente. ¿Por qué? Somos sus enemigos en esta competición. La respuesta de Chen fue tranquila pero clara. Porque no necesitamos luchar contra ustedes. Solo necesitábamos demostrar que podíamos. Uno por uno, los guerreros atrapados dejaron sus armas. La fuerza de la alianza se rindió. Los humanos cumplieron su palabra. Usaron cuerdas que habían preparado antes para ayudar a los guerreros a salir del cañón. Cada miembro de la alianza se fue vivo e ileso, pero eliminado de los juegos. El marcador se actualizó. Equipo humano, 8 miembros activos, 120 puntos por eliminar a 3 equipos. Rango actual, primer lugar general. En el Teatro 7, sí sintió que su mundo se inclinaba. Todo lo que había aprendido sobre la guerra, sobre el honor, sobre la fuerza, estaba siendo desafiado por lo que veía en la pantalla. Los humanos no habían ganado por un poder superior. Habían ganado por un pensamiento superior. Esto es imposible, susurró. La guerra no funciona así. Tamora giró sus grandes ojos hacia él. Para nosotros, quizás no. Pero para los humanos, creo que estamos empezando a ver cómo funciona la guerra para ellos. El metraje continuó. Los 9 equipos restantes ahora sabían que los humanos eran extremadamente peligrosos. Nadie los subestimaría de nuevo. La siguiente fase de los juegos de guerra se convirtió en algo parecido a una partida de ajedrez, con equipos tratando de predecir y contrarrestar los movimientos de los demás. Pero los humanos tenían una ventaja que nadie más poseía. Habían pasado su tiempo de preparación no solo planeando lo que harían, sino planeando lo que todos los demás harían. El mapa de papel de la sargento Chen estaba cubierto de marcas y notas, predicciones y contingencias. El general Brax pausó la grabación de nuevo. Este es el final del segundo día. En este punto, los equipos restantes celebraron una conferencia de emergencia.
Acordaron que los humanos debían ser eliminados de inmediato o los juegos se decidirían por quien podría evitarlos por más tiempo. 4 equipos formaron una coalición. 32 guerreros, incluidos algunos de los mejores combatientes de la academia. La pantalla mostró un consejo nocturno entre los 4 equipos. Un comandante creyano llamado Daxe se paró frente al grupo. No podemos dejar que pongan más trampas. No podemos luchar en el terreno que ellos elijan. Debemos forzarlos a un combate abierto donde los números importan. Un guerrero melancar decorado con cicatrices de honor asintió de acuerdo. Los humanos son listos, pero siguen siendo físicamente débiles. En una lucha directa, los aplastamos. Idearon una estrategia. Los 4 equipos barrerían la luna en una línea coordinada, sin dejar a los humanos a dónde huir. Tendrían números superiores, potencia de fuego superior y habilidades físicas superiores. Esta vez, no habría trucos. La caza comenzó al amanecer del tercer día. 32 guerreros se movieron en una formación coordinada, manteniendo la comunicación, cubriendo todas las posibles rutas de escape. El metraje satelital los mostró avanzando firmemente hacia la última posición conocida de los humanos. Los humanos, por supuesto, sabían que venían. La sargento Chen reunió a su equipo en un pequeño claro. La cámara de su casco captó sus rostros. Parecían cansados. 2 días de movimiento constante y estrés habían pasado factura, pero estaban alerta y concentrados. Vienen con fuerza, dijo Chen. 32 contra nuestros 8. No podemos atrapar a tantos. No podemos superarlos en combate. Así que, necesitamos cambiar las reglas del juego. Uno de los miembros de su equipo, un joven con el agotamiento claro en sus ojos, habló. ¿Cómo cambiamos las reglas? Ellos las escribieron. Chen sonrió. No fue una sonrisa agradable. Ellos escribieron las reglas para el juego que querían jugar. Nosotros vamos a jugar un juego diferente. Señaló a 3 miembros de su equipo. Ustedes 3 van a crear una distracción. Se enfrentarán a la fuerza enemiga directamente. Atraigan su atención y reténganlos el mayor tiempo posible. Los 3 humanos se miraron. Entendieron lo que les estaba pidiendo. En el Teatro 7, los cadetes se inclinaron hacia adelante, tratando de comprender lo que estaban oyendo. Sargento, dijo uno de los 3 en voz baja, si nos enfrentamos a 32 guerreros directamente, perderemos. Sí, asintió Chen. Perderán. Los eliminarán de los juegos, pero le comprarán tiempo al resto de nosotros para llegar a la fortaleza central. 5 humanos pueden tomar y mantener una fortaleza. 8 no pueden si todos somos eliminados aquí. Los 3 humanos guardaron silencio por un momento. Luego, uno por uno, asintieron. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó uno de ellos. 2 horas, dijo Chen. ¿Pueden darme 2 horas? Te daremos 3. Sin discusión, sin debate, sin vacilación. A 3 humanos se les acababa de pedir que sacrificaran su oportunidad de victoria, que enfrentaran probabilidades imposibles, que esencialmente se ofrecieran voluntarios para la derrota. Y aceptaron al instante. En el Teatro 7, la sala estaba tan silenciosa que Sis podía oír su propia respiración. A su alrededor, cadetes de especies que valoraban el honor, el coraje y el sacrificio estaban viendo algo que desafiaba todas sus categorías. La voz de Tamora era apenas un susurro. Eligieron perder deliberadamente. ¿Por qué unos guerreros elegirían perder? El general Brax respondió desde el frente del teatro. Porque no estaban tratando de ganar como individuos. Estaban tratando de ganar como equipo, y a veces ganar como equipo significa que algunos miembros deben sacrificarse. El metraje mostró el plan en acción. 3 humanos se movieron para interceptar a la fuerza de coalición que avanzaba. Eligieron su posición con cuidado, un área rocosa con buena cobertura, pero sin rutas de escape. Cuando llegaron los 32 guerreros, los 3 humanos abrieron fuego. La fuerza de la coalición respondió de inmediato. 32 guerreros descendieron sobre 3 humanos como un martillo sobre un yunque. Pero los 3 humanos se habían preparado bien. Habían creado barreras con rocas. Se habían posicionado para crear zonas de fuego cruzado.
y lucharon con una intensidad que sorprendió a todos los que miraban. La batalla duró no 2 horas, no 3 horas, sino casi 4 horas. Los 3 humanos usaron cada truco, cada ventaja del terreno, cada ronda de munición que poseían. Retrocedieron de posición en posición, haciendo que la coalición pagara por cada metro de terreno. Uno por uno, cayeron, pero no fácilmente, no rápidamente. Cuando el último de los 3 fue finalmente eliminado, la fuerza de la coalición había sufrido bajas significativas. 14 de los 32 guerreros habían sido eliminados. Los 18 restantes estaban exhaustos, con poca munición y desmoralizados por lo dura que había sido la lucha. El comandante de la coalición, Daxe, se paró sobre la posición donde había caído el último humano. Su voz fue capturada por la cámara de su casco. 3 humanos. 3. Y derribaron a 14 de los nuestros. En el Teatro 7, cadetes de múltiples especies se sentaron en un silencio atónito. 14 guerreros de élite eliminados por 3 humanos que sabían que iban a perder, pero que lucharon de todos modos. Pero la grabación no había terminado. Mientras los 3 humanos se sacrificaban, los otros 5 se habían estado moviendo. La sargento Chen los guió en una marcha forzada hacia la fortaleza central. El metraje los mostró corriendo, escalando, llevando sus cuerpos más allá de lo que debería haber sido posible para su especie. Llegaron a la fortaleza con 1 hora restante en los juegos. 4 equipos más aún permanecían en competencia, dispersos por la luna, pero ninguno de ellos estaba en la fortaleza. Los 5 humanos entraron en la fortaleza e inmediatamente comenzaron a preparar defensas. Barricaron entradas. Posicionaron armas. Colocaron sus últimas trampas restantes. Y luego esperaron. La voz del general Brax era tranquila mientras narraba la fase final. Lo que están a punto de ver a continuación cambió la doctrina militar galáctica. Nos obligó a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la guerra, sobre el sacrificio y sobre lo que sucede cuando una especie se niega a aceptar la derrota. La pantalla mostró a 4 equipos diferentes recibiendo la misma información. Los humanos habían tomado la fortaleza. Con solo 1 hora restante, si podían mantenerla, ganarían. A pesar de tener solo 5 miembros restantes, los 4 equipos comenzaron a moverse inmediatamente hacia la fortaleza, incluida la mermada fuerza de la coalición. Esto significaba 18 guerreros convergiendo sobre 5 humanos. La batalla final estaba a punto de comenzar. La fortaleza central no era una estructura complicada. Era un edificio militar prefabricado, de 3 pisos de altura con paredes reforzadas y un centro de comando en el piso superior. Protocolo estándar de los juegos de guerra. Quienquiera que la controlara cuando expirara el tiempo ganaría 500 puntos, suficientes para garantizar la victoria. 5 humanos ahora ocupaban esa fortaleza. 18 guerreros alienígenas de 4 equipos diferentes se acercaban desde todas las direcciones. El metraje satelital mostró a los alienígenas convergiendo. Se movían con cuidado ahora, habiendo aprendido de encuentros anteriores con los humanos. Nadie subestimaba a nadie más. La sargento Chen estaba en la cima de la fortaleza, mirando los accesos a través de un conjunto de ventanas de observación. Sus 4 miembros de equipo restantes estaban posicionados en puntos clave de todo el edificio. Todos estaban exhaustos. Su munición estaba casi agotada. No tenían suministros para un asedio prolongado. Chen activó el sistema de comunicación externo de la fortaleza. Su voz se transmitió a todos los equipos dentro del alcance. Aquí la sargento Sarah Chen del equipo humano. Sé que se están acercando. Sé que tienen la intención de tomar esta fortaleza. Necesito que se detengan y escuchen lo que tengo que decir. En la pantalla, los equipos alienígenas se detuvieron. Era inusual que alguien transmitiera abiertamente así. Por lo general, las batallas finales se llevaban a cabo en silencio, cada equipo tratando de mantener la sorpresa. Hemos manipulado esta fortaleza con explosivos, dijo Chen. En el Teatro 7, varios cadetes jadearon. Los explosivos estaban en contra de las reglas. Usarlos resultaría en descalificación inmediata y posibles cargos criminales. Pero Chen continuó, antes de que nos denuncien por violaciones de las reglas, deben entender algo.
No trajimos explosivos a esta luna. Los fabricamos aquí usando materiales que se encuentran naturalmente en esta luna, combinados con componentes de equipo estándar que modificamos. Técnicamente, esto no viola las reglas contra el equipo no autorizado, aunque imagino que viola el espíritu de esas reglas. Daxe, el comandante de la coalición creyana, respondió por el canal abierto. Estás mintiendo. Si detonan explosivos dentro de la fortaleza, se eliminarán a ustedes mismos. Sí, asintió Chen simplemente. Lo haremos. El silencio cayó sobre el canal de comunicaciones. Permítanme ser clara, dijo Chen. Pueden avanzar sobre esta fortaleza. Probablemente puedan tomárnosla. Tienen números superiores y estamos casi sin munición. En una lucha directa, ganarán. Pero antes de que tomen esta fortaleza, detonaremos los explosivos. Todos los que estén dentro serán eliminados, incluidos nosotros. La fortaleza quedará tan dañada que los oficiales de los juegos de guerra tendrán que detener la competición por razones de seguridad. Nadie ganará. Sis miró fijamente la pantalla, sus 4 manos agarrando su asiento con tanta fuerza que los reposabrazos comenzaban a crujir. Está amenazando con la destrucción mutua. Por un ejercicio de entrenamiento. La voz de Tamora era tranquila. No, se está asegurando de que entiendan el costo de la victoria. En la pantalla, un líder de equipo toraxiano llamado Bexil habló. ¿Eliminarían a su propio equipo solo para evitar que nosotros ganemos? Eso es una locura. ¿Lo es? Respondió Chen. Ya estamos perdiendo. 4 de nuestros 8 miembros del equipo han sido eliminados, incluso si mantenemos esta fortaleza hasta que expire el tiempo. No tendremos la puntuación total más alta. No podemos ganar en el sentido tradicional. Entonces, ¿por qué no cambiar lo que significa ganar? Hizo una pausa, dejando que eso calara. Vinimos a estos juegos de guerra sabiendo que éramos la especie más débil aquí. Sabiendo que, según todas las medidas físicas, perderíamos. Y hemos perdido de muchas maneras. Pero también les hemos mostrado algo importante. Les hemos mostrado que la debilidad física no significa derrota si estás dispuesto a pagar cualquier precio, a aceptar cualquier costo para lograr tu objetivo. Las cámaras externas de la fortaleza mostraban a los equipos alienígenas. Todos habían dejado de avanzar. Guerreros que minutos antes estaban listos para asaltar el edificio ahora estaban congelados, inseguros. La voz de Chen continuó, tranquila y medida. Así que, esto es lo que propongo. Reconocen que ganamos este enfrentamiento. Se retiran y todos dejamos esta fortaleza intacta para que la próxima clase de cadetes pueda usarla. O avanzan, lo destruimos todo y los juegos de guerra terminan sin ningún ganador. Eso no es victoria, dijo Daxe. Eso es solo eliminación mutua. Tiene razón, asintió Chen. No es victoria en ningún sentido tradicional. Pero le diré lo que es. Es un mensaje. Un mensaje que dice que cuando luchas contra humanos, no existe tal cosa como una victoria fácil. Cada victoria contra nosotros les costará algo. Cada batalla dejará cicatrices. Y a veces nos aseguraremos de que derrotarnos sea tan caro que desearán no habernos enfrentado nunca. El canal de comunicaciones quedó en silencio. Los equipos alienígenas se miraron entre sí a través de las cámaras de sus cascos. Se estaban haciendo cálculos. ¿Era un farol? ¿Podrían 5 humanos realmente haber construido explosivos desde cero? E incluso si era un farol, ¿qué significaba que estuvieran dispuestos a hacer tal amenaza? El general Brax pausó la grabación. En el Teatro 7, 700 cadetes estaban sentados en absoluto silencio. El viejo general se levantó y caminó hacia el centro de la sala, su rostro lleno de cicatrices iluminado por la imagen congelada en la pantalla. Lo que están presenciando, dijo Brax, es una negociación, pero no es una negociación normal. En la mayoría de las situaciones militares, ambos bandos quieren sobrevivir. Ambos bandos quieren ganar, pero la supervivencia es la línea de base. Lo que la sargento Chen hizo fue eliminar esa línea de base. Hizo que la supervivencia fuera opcional. Y al hacerlo, cambió todo el cálculo del combate. Señaló la pantalla. Durante 2 horas,
Esos 18 guerreros estuvieron fuera de la fortaleza tratando de decidir qué hacer. Tenían equipos en sus bases analizando la fortaleza, tratando de determinar si la amenaza de explosivos era real. Los oficiales de inteligencia estaban revisando el metraje de los movimientos de los humanos, buscando evidencia de materiales para fabricar bombas. Los psicólogos estudiaban los patrones de voz de la sargento Chen, tratando de detectar el engaño. Los 4 ojos de Brax escanearon a los cadetes. ¿Les gustaría saber a qué conclusión llegaron? Nadie respondió, pero todos querían saber. Concluyeron que no importaba si la amenaza era real. Lo que importaba era que la sargento Chen creía que era real. Lo que importaba era que estaba dispuesta a cumplirla. Y esa disposición lo cambió todo. La grabación se reanudó. Quedaba 1 hora en los juegos de guerra, luego 45 minutos, luego 30. El equipo alienígena aún no había avanzado. Finalmente, la voz de Daxe llegó por el canal de comunicación. Sargento Chen, soy el comandante Daxe de las fuerzas Kregianas. Quiero entender algo. ¿Por qué esto les importa tanto? Esto es un ejercicio de entrenamiento, una competición. ¿Por qué están dispuestos a destruir a su propio equipo por ello? La respuesta de Chen llegó después de una larga pausa. Porque esto no se trata solo de ganar un juego, comandante. Se trata de asegurarnos de que entiendan quiénes son los humanos. Creen que somos débiles. Creen que somos inferiores. Y según sus estándares, tienen razón. No podemos igualar su fuerza. No podemos igualar su velocidad. No podemos igualar sus ventajas naturales. Su voz se volvió más baja, pero más intensa. Pero podemos igualar su voluntad. Podemos superar su compromiso y podemos ser tan desagradables de enfrentar que lo pensarán 2 veces antes de comenzar una guerra con nosotros. No porque definitivamente vayamos a ganar, sino porque nos aseguraremos de que pierdan más de lo que pueden permitirse perder. Eso vale la pena sacrificar un ejercicio de entrenamiento. Eso vale la pena demostrarlo aquí y ahora. Siguió otro largo silencio. Luego Bexil, el líder del equipo toraxiano, habló. Si reconocemos su victoria y nos retiramos, no detonarán los explosivos. Correcto, dijo Chen. Esta fortaleza permanece. Viven para luchar otro día, y regresan a su especie con una historia sobre los humanos que enfrentaron. ¿Y qué historia será esa? Preguntó Bexil. Que no se debe subestimar a los humanos. Que no somos presa fácil. Que luchar contra nosotros cuesta más de lo que podrían esperar. Cuéntenles esa historia, y lo consideraré una victoria que vale más que cualquier puntuación en un juego de entrenamiento. Los líderes de los equipos conferenciaron entre ellos en canales privados. El metraje satelital los mostró reuniéndose en pequeños grupos, discutiendo, debatiendo. Esto no tenía precedentes. Los juegos de guerra nunca habían terminado así. Con 15 minutos restantes, Daxe tomó la decisión. Equipo humano, aquí el comandante Daxe. En nombre de las fuerzas de la coalición presentes, reconocemos su victoria táctica en este enfrentamiento. Nos retiramos de la fortaleza. Uno por uno, los otros líderes de equipo hicieron eco del reconocimiento. 18 guerreros que podrían haber asaltado la fortaleza y probablemente ganado a pesar de cualquier trampa o explosivo. En cambio, se dieron la vuelta y se marcharon. La sargento Chen los vio irse desde las ventanas de la fortaleza. Cuando el último alienígena estuvo fuera de la vista, finalmente se permitió sentarse. Sus manos temblaban. Su voz, cuando habló con su equipo en su canal privado, era muy diferente del tono tranquilo y medido que había usado para las negociaciones. ¿Realmente manipulamos la fortaleza con explosivos? Preguntó uno de los miembros de su equipo. Chen sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Parecía que podría ser un detonador. Sinceramente, no tengo idea de si esto funcionaría. Lo construí con componentes que encontré en equipo dañado y algunos productos químicos de los botiquines. Si presiono este botón, podríamos morir todos, o podría no pasar nada, o quizás solo comenzaría un pequeño incendio. El miembro del equipo la miró fijamente. Te marcaste un farol. Todo fue un farol. No, corrigió Chen. Estaba dispuesta a averiguar si funcionaba. Eso no es lo mismo que un farol.
Un farol es cuando no estás dispuesto a cumplir. Yo estaba absolutamente dispuesta a presionar este botón y ver qué pasaba. La diferencia es sutil pero importante. En el Teatro 7, la piel de Siodar destelló colores que podrían haber sido confusión o podrían haber sido asombro. No sabía si los explosivos eran reales, pero estaba dispuesta a usarlos de todos modos. Eso no es coraje. Es otra cosa. Eso es humano, dijo el general Brax desde el frente de la sala. Eso es lo que aprendimos de estos juegos de guerra. Los humanos no solo luchan para ganar. Luchan para que perder sea tan terrible para sus enemigos que el enemigo reconsidere luchar en absoluto. La grabación mostró los minutos finales de los juegos de guerra. El equipo de la sargento Chen mantuvo la fortaleza hasta que expiró el tiempo. Se calcularon las puntuaciones oficiales. Debido a las eliminaciones, los humanos técnicamente no obtuvieron la puntuación más alta. Pero al forzar el reconocimiento de la victoria de sus oponentes, habían logrado algo que ninguna puntuación podría reflejar. Los oficiales de los juegos de guerra pasaron 3 días discutiendo los resultados. Finalmente, dictaminaron que si bien el equipo humano no había ganado técnicamente, tampoco habían violado técnicamente ninguna regla. El dispositivo explosivo que Chen construyó fue clasificado como equipo improvisado hecho de materiales autorizados, que existía en un área gris de las regulaciones. Pero esa no fue la parte importante. Lo que sucedió después, dijo el general Brax, congelando la grabación en una imagen del rostro de la sargento Chen, es lo que llevó a la prohibición. Se acercó a los cadetes. A la semana de que esta grabación fuera revisada por el liderazgo militar, 17 especies presentaron quejas formales ante el Consejo Galáctico. No sobre violaciones de reglas, no sobre agresión humana. Sus quejas eran sobre algo mucho más simple y mucho más aterrador. El rostro lleno de cicatrices de Brax era sombrío. Se quejaron de que los humanos habían cambiado fundamentalmente cómo funcionaría la guerra en esta galaxia. Antes de estos juegos de guerra, el conflicto militar seguía patrones entendidos. Tecnología superior, números superiores, fuerza superior. Estos determinaban los resultados. Pero los humanos introdujeron una nueva variable: la disposición a pagar cualquier costo. Señaló la pantalla. La destrucción mutua asegurada era un concepto humano de la historia de su propio planeta. Construyeron armas capaces de destruir su mundo entero, no para usarlas, sino para asegurarse de que nadie más usara las suyas. Crearon una doctrina basada en la idea de que si iban a perder, se asegurarían de que todos perdieran. Tamora habló desde su asiento, su voz incierta. Eso es una locura. ¿Por qué alguien construiría armas destinadas a destruirse a sí mismo? Porque funcionó, respondió Brax simplemente. Durante casi un siglo en su planeta, la amenaza de destrucción mutua impidió que las naciones más grandes fueran a la guerra entre sí. Sí, era una locura. Sí, era peligroso. Pero también era efectivo, y esa efectividad es lo que aterrorizó a las 17 especies que presentaron quejas. Regresó al podio. Las quejas argumentaban que si los humanos se integraban en las estructuras militares galácticas, traerían esta filosofía con ellos. Enseñarían a otras especies a pensar de esta manera. Normalizarían la idea de la victoria a través de la aniquilación mutua amenazada. Y eventualmente esa filosofía se extendería hasta que cada especie en la galaxia estuviera sosteniendo una bomba metafórica, desafiando a otras a hacer que la usaran. Sis se encontró su voz. Así que la prohibición no fue porque los humanos fueran débiles. Fue porque eran demasiado peligrosos como para aprender de ellos. Precisamente, dijo Brax. El Consejo Militar Galáctico decidió que los humanos debían ser aislados de los juegos de guerra, de los ejercicios de entrenamiento conjunto, de cualquier cosa que permitiera que su filosofía táctica se extendiera a otras especies. Durante 15 años, los hemos mantenido separados. Hizo una pausa, sus 4 ojos escaneando el silencioso teatro. Hasta ayer, continuó Brax. Cuando la almirante Sarah Chen solicitó formalmente que se levantara la prohibición. El Teatro 7 estalló en ruido. 700 cadetes intentaron hablar a la vez, sus voces mezclándose en un caos incomprensible. Sis estaba de pie.
El asiento flotante de Tamora giraba en círculos agitados. La piel de Siobar destelló a través de todos los colores en rápida sucesión. Incluso los usualmente disciplinados cadetes Melancar mostraban signos visibles de angustia. El general Brax levantó una mano y gradualmente el ruido disminuyó, pero la tensión en la sala permaneció lo suficientemente densa como para sentirse física. Almirante Sarachen, repitió Brax, dejando que el título calara. La sargento que acaban de ver en esa grabación pasó 15 años aislada de la Federación Galáctica. No fue encarcelada. No fue castigada. Simplemente regresó a la Tierra y continuó su carrera militar allí. Y ayer, como la recién nombrada comandante de la primera flota de la Tierra, envió una solicitud formal al Consejo Galáctico solicitando la readmisión de la humanidad a la participación militar completa. ¿Por qué ahora?, gritó un cadete toraxiano. ¿Por qué? Después de 15 años. Brax tocó un control y nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Diseños de naves, formaciones de flotas, documentos de doctrina táctica, todos con símbolos de la Tierra. Porque, dijo Brax en voz baja, la humanidad no ha estado ociosa. La primera imagen mostraba un buque de guerra diferente a cualquier cosa en el diseño galáctico estándar. Era más pequeño que la mayoría de las naves capitales de las especies, pero había algo en su configuración que sugería eficiencia sobre tamaño. Esta es la SS Victory, explicó Brax. La nave insignia de la primera flota de la Tierra. Para los estándares galácticos, no es impresionante. Escudos moderados, armas estándar, nada que preocupara a nuestros analistas militares desde un punto de vista puramente tecnológico. Hizo una pausa significativa. Pero la Victory no está diseñada para luchar como luchan nuestras naves. Miren los sistemas secundarios. La imagen se acercó a varios componentes de la nave. Redundancia del 70% en todos los sistemas críticos. Múltiples fuentes de energía de respaldo. Capacidades de autorreparación integradas en cada sección. Esta nave está diseñada no para evitar daños, sino para continuar luchando después de recibir daños que incapacitarían a cualquier otra nave. Apareció otra imagen que mostraba formaciones de flota. La primera flota de la Tierra contiene 247 naves. De nuevo, no impresionante en números. El Imperio Creyano solo tiene 3 veces esa cantidad, pero miren cómo están configuradas para operar. El diagrama de formación mostraba las naves en un complejo patrón entrelazado. Sis lo estudió, tratando de entender el propósito táctico. Entonces lo entendió. Se están protegiendo mutuamente, dijo en voz alta. Cada nave está posicionada para cubrir al menos a otras 2. Si atacas a una, 3 más pueden responder de inmediato, pero eso significa que no pueden operar de forma independiente. Están bloqueadas en apoyo mutuo. Correcto, confirmó Brax. La doctrina militar humana para el combate espacial asume que cada enfrentamiento es una lucha a muerte. No planean la retirada. No diseñan naves que puedan operar solas. Todo se construye en torno al concepto de compromiso total en cada batalla. La voz de Tamora sonaba preocupada. Eso es ineficiente. Si no puedes retirarte, sufrirás más bajas. A corto plazo, sí, asintió Brax. Pero consideren el efecto psicológico. Si saben que enfrentarse a una flota humana significa luchar hasta que un bando sea completamente destruido, ¿comenzarían esa lucha a la ligera? ¿Arriesgarían sus naves por objetivos menores? La sala quedó en silencio mientras los cadetes absorbían esta implicación. Más imágenes aparecieron en la pantalla. Instalaciones de entrenamiento, números de reclutamiento, capacidad de fabricación, todo de la Tierra, todo construido en los últimos 15 años. La población militar actual de la Tierra es de 4.300 millones, declaró Brax. Eso es 10 veces más per cápita que cualquier otra especie en la Federación. 1 de cada 4 humanos está en servicio militar activo o en la reserva. Han creado una sociedad estructurada en torno a la suposición de que podrían necesitar luchar en cualquier momento. Eso no es sostenible, protestó un cadete Melancar. No se puede mantener ese nivel de militarización sin destruir su economía y cultura. Uno pensaría que sí, dijo Brax.
Pero los humanos han hecho algo inusual. Han integrado el servicio militar en su identidad cultural. Para ellos, estar listos para luchar no es una carga. Es un motivo de orgullo. Se ofrecen voluntarios en grandes cantidades porque lo ven como su responsabilidad para con su especie. Mostró más datos. En los 15 años desde la prohibición, la Tierra ha construido una infraestructura militar que rivaliza con especies que han sido parte de la Federación durante siglos. Lo hicieron sin nuestra tecnología, sin nuestros recursos, usando solo lo que podían desarrollar ellos mismos, y ahora quieren volver a entrar. La piel de Siobar mostraba amarillos inciertos. ¿Qué ganan al reincorporarse? Han construido su propio ejército. ¿Por qué necesitan a la Federación? Fue Tamora quien respondió. Sus habilidades telepáticas le daban una idea de las motivaciones. Porque estar separados los convierte en un objetivo. Si permanecen aislados, cualquier especie podría declararlos enemigos y atacar sin violar la ley de la Federación. Pero si son miembros, atacarlos significa atacar a la Federación misma. Precisamente, confirmó Brax. La solicitud del almirante Chen no proviene de la debilidad. Es desde una posición de fuerza. Esencialmente nos está diciendo que la humanidad es ahora lo suficientemente poderosa como para que no podamos permitirnos mantenerlos aislados. O los aceptamos como aliados o nos arriesgamos a convertirlos en enemigos. La pantalla cambió de nuevo, mostrando una transmisión con marca de tiempo de menos de 24 horas. Hay una cosa más que necesitan saber. Esta mañana, los sensores de largo alcance detectaron actividad inusual en el borde del espacio de la Federación. El enjambre Satik ha despertado. Un silencio absoluto cayó sobre el Teatro 7. El enjambre Satik era una pesadilla de la historia galáctica, una especie que había entrado en estado de latencia 300 años atrás después de casi destruir la mitad de la Federación. No eran inteligentes en el sentido tradicional, pero eran innumerables y completamente hostiles a toda otra vida. El enjambre no ha sido visto en 3 siglos, continuó Brax. Esperábamos que estuvieran extintos. Estábamos equivocados. Las estimaciones actuales sugieren que aproximadamente 50.000 naves Satik están activas y se dirigen hacia los mundos centrales. Llegarán al espacio de la Federación en aproximadamente 3 meses. Dejó que esa información se asentara antes de continuar. Hace 6 horas, la almirante Chen envió una segunda transmisión al Consejo Galáctico. La primera flota de la Tierra está lista para ayudar en la defensa contra el enjambre, pero primero necesita nuestra respuesta. ¿Son los humanos parte de la Federación o no? La mente de Sis corría a través de las implicaciones. El momento era demasiado perfecto. ¿Sabía la humanidad sobre el enjambre? ¿Es por eso que eligieron ahora para solicitar la readmisión? No lo sabemos, admitió Brax. La tecnología de sensores humana es aparentemente más avanzada de lo que nos dimos cuenta. Es posible que detectaran el enjambre antes que nosotros. O podría ser una coincidencia. De cualquier manera, el Consejo ahora se enfrenta a una decisión. Aceptar la ayuda de la humanidad y levantar la prohibición, o enfrentar al enjambre solo con fuerzas convencionales. Una cadete Vexani habló, su voz pensativa. Nos está preguntando qué pensamos. ¿Por qué? Solo somos cadetes. El Consejo decidirá independientemente de nuestras opiniones. El rostro lleno de cicatrices de Brax mostró algo que podría haber sido respeto. Porque ustedes son los futuros líderes militares de sus especies. En 10 años, ustedes serán los que comanden naves, lideren fuerzas terrestres, tomen decisiones estratégicas. El Consejo necesita saber si la próxima generación puede trabajar junto a los humanos, si pueden aprender de sus métodos sin perderse en su filosofía. Los señaló a todos. Así que les pregunto ahora, después de ver esa grabación, después de entender lo que significa la doctrina militar humana, ¿estarían dispuestos a luchar junto a los humanos? ¿Estarían dispuestos a aprender sus tácticas? ¿O creen que la prohibición debe mantenerse? Por un largo momento, nadie habló. El peso de la pregunta presionaba sobre todos ellos. Esto ya no era teórico. Esto era real. Finalmente, Sis se puso de pie. Sus 4 manos agarraron el asiento frente a él mientras reunía sus pensamientos.
Entré en este teatro ayer pensando que los humanos eran débiles. Pensando que la prohibición era innecesaria. Estaba equivocado en ambos aspectos. Miró a sus compañeros cadetes. Los humanos no son débiles. Son aterradores de una manera que nunca antes había entendido. No solo luchan. Cambian lo que significa luchar. Y sí, eso es peligroso. Sí, aprender de ellos podría cambiar cómo pensamos sobre la guerra. Hizo una pausa, luego continuó con más firmeza. Pero al enjambre no le importan nuestras tradiciones. El enjambre no sigue reglas de enfrentamiento. Si los enfrentamos solo con nuestras tácticas convencionales, perderemos. Pero si tenemos humanos luchando a nuestro lado, humanos que saben cómo ganar cuando deberían perder, entonces tal vez tengamos una oportunidad. Sis se sentó. Por un momento, nadie más se movió. Luego Tamora se levantó de su asiento flotante. Estoy de acuerdo. Mi especie valora la lógica y la razón. La elección lógica es aceptar la oferta de la humanidad. La elección razonable es aprender de aquellos que piensan diferente a nosotros. Voto por levantar la prohibición. Uno por uno, otros cadetes se pusieron de pie. Siodvar, su piel mostrando rojos y naranjas decididos, un guerrero melancar con cicatrices de honor, un joven toraxiano que se había estado riendo apenas ayer. Se pusieron de pie y, al hacerlo, votaron. En 5 minutos, cada cadete en el Teatro 7 estaba de pie. 700 futuros líderes militares, todos de acuerdo en que la humanidad debería ser readmitida en la Federación. El general Brax los vio ponerse de pie. Su rostro lleno de cicatrices no mostraba emoción, pero su voz transmitía algo que podría haber sido satisfacción. El Consejo escuchará su recomendación. Si la siguen o no, es otro asunto. Despidió la asamblea, pero pidió a Sis, Tamora y a varios otros cadetes que se quedaran. Cuando el teatro se vació, Brax mostró una última imagen en la pantalla. Era una transmisión en vivo desde las cámaras del Consejo de la Federación. La votación está ocurriendo ahora, dijo Brax en voz baja. Los cadetes observaron cómo los representantes de 47 especies debatían la readmisión de la humanidad. Los argumentos iban y venían. Algunas especies temían que las tácticas humanas se extendieran y desestabilizaran la doctrina militar galáctica. Otras argumentaban que tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Aún así, otros señalaron que mantener a los humanos aislados no les había impedido construir un poderoso ejército. Así que quizás era mejor tenerlos dentro de la Federación, donde podrían ser monitoreados. El debate duró 3 horas. Finalmente, se llamó a votación. 29 especies votaron a favor de levantar la prohibición. 15 votaron en contra. 3 se abstuvieron. La humanidad fue readmitida en la Federación Galáctica con plenos derechos de participación militar. La pantalla mostró a la almirante Sarah Chen recibiendo la noticia. Era mayor que la sargento de la grabación, con líneas alrededor de sus ojos y canas en su cabello. Pero su expresión era la misma calma medida que la había caracterizado 15 años atrás. La Federación ha tomado su decisión, dijo en su respuesta oficial. La primera flota de la Tierra se desplegará para ayudar con la defensa contra el enjambre dentro de la semana. Esperamos luchar junto a nuestros aliados galácticos una vez más. La transmisión terminó. El general Brax se volvió hacia los cadetes restantes. Tendrán 3 días para prepararse. Luego comenzarán el entrenamiento integrado con instructores humanos. La almirante Chen enviará a algunos de sus mejores oficiales tácticos a la academia. Aprenderán la filosofía de combate humana junto con su entrenamiento tradicional. Sis sintió una mezcla de anticipación y temor. ¿Quién nos enseñará? Brax mostró archivos de personal. Entre otros, la comandante Rodríguez y el comandante Jackson. Formaban parte del equipo original de los Juegos de Guerra de la sargento Chen. Los 3 que se sacrificaron para ganar tiempo sobrevivieron y tuvieron carreras distinguidas. Son particularmente hábiles en la enseñanza del concepto de sacrificio táctico. Tamora estudió los archivos. ¿Qué cree que sucederá cuando realmente nos enfrentemos al enjambre? Brax guardó silencio por un largo momento. Creo, dijo finalmente,
que el enjambre está a punto de descubrir lo que 17 especies aprendieron hace 15 años. Que luchar contra los humanos es costoso de maneras que no tienen nada que ver con la tecnología o los números. El enjambre piensa en términos de consumo y expansión. Los humanos piensan en términos de hacer que sus enemigos se arrepientan de haber comenzado la lucha. 3 meses después, el enjambre llegó al espacio de la Federación. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el sistema Kriyax, una colonia minera ligeramente defendida. Los Zatik atacaron con números abrumadores, como siempre lo hacían. 10.000 naves del enjambre descendieron sobre una fuerza de defensa de apenas 200 naves. La fuerza de defensa incluía 30 naves humanas y un complemento mixto de naves de la Federación comandadas por oficiales que habían completado el entrenamiento integrado. La batalla duró 14 horas. El enjambre esperaba abrumar a los defensores por pura superioridad numérica. En cambio, se encontraron con una defensa que simplemente se negó a romperse. Las naves humanas sufrieron daños devastadores, pero continuaron luchando con sistemas de respaldo. Las naves de la Federación entrenadas en tácticas humanas se coordinaron de maneras que el enjambre no pudo predecir. Cuando las naves del enjambre destruían un defensor, otros 2 llenaban inmediatamente el hueco. El enjambre perdió 7.000 naves en ese enfrentamiento. Los defensores perdieron el 40% de sus naves, incluidas 15 naves humanas, pero la colonia minera sobrevivió, y el avance del enjambre se detuvo por primera vez en 3 siglos. La batalla se conoció como la Resistencia en Kriyax. Fue estudiada en cada academia militar de toda la Federación. No por tácticas brillantes o tecnología superior, sino porque demostró una simple verdad. A veces, negarse a perder es más poderoso que cualquier arma. Un año después de que se levantara la prohibición, Sis se graduó de la Academia Militar Galáctica con honores. Su primera asignación fue como oficial táctico a bordo de un crucero conjunto humano-creyano. Su supervisora inmediata era la comandante Rodríguez, quien todavía recordaba haber sido excluida de los juegos de guerra todos esos años atrás. En su primer día, Rodríguez le dio un consejo. Lo más importante que puedo enseñarte es esto. Eres más fuerte de lo que yo jamás seré. Eres más rápido. Tienes 4 brazos por mis 2. En casi cualquier forma medible, eres superior. Hizo una pausa, sonriendo ligeramente. Pero sé algo que todavía estás aprendiendo. La fuerza superior no significa nada si no estás dispuesto a usar hasta la última gota. La tecnología superior no significa nada si no estás dispuesto a sacrificarla cuando sea necesario. La pregunta nunca es si puedes ganar. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el costo de ganar. Sis recordó la grabación que había visto en el Teatro 7, a la sargento Chen de pie en esa fortaleza sosteniendo un dispositivo que podría no funcionar, dispuesta a presionar el botón de todos modos. A los 3 humanos que se sacrificaron para ganar tiempo, a toda una especie que había construido su filosofía militar en torno a la idea de que perder era aceptable solo si todos perdían juntos. Entiendo, dijo. No, respondió Rodríguez. Todavía no, pero lo harás. Y cuando lo hagas, serás un mejor oficial por ello. Los juegos de guerra continuaron en la Academia Militar Galáctica, pero con nuevas reglas. Cada equipo ahora tenía que incluir al menos un asesor humano. No para liderar, sino para enseñar, para demostrar que había más de una forma de pensar sobre la guerra. Y en toda la galaxia, la doctrina militar comenzó a cambiar lentamente. No por completo, no rápidamente. Pero la idea se extendió como ondas de una piedra arrojada en aguas tranquilas. La idea de que la voluntad importaba tanto como la capacidad. Que la determinación podía derrotar a la tecnología, que a veces el arma más poderosa era la simple negativa a aceptar la derrota. El enjambre Zatik luchó durante 3 años más antes de retirarse finalmente a la latencia. Se habían enfrentado a fuerzas de la Federación que no se rompían, no se retiraban y no aceptaban perder bajo ninguna circunstancia. El enjambre, impulsado por una programación antigua para consumir y expandirse, no podía entender a un enemigo que estaba dispuesto a destruirse a sí mismo solo para detenerlos. Al final, no fue la potencia de fuego superior lo que derrotó al enjambre. Fue la voluntad superior.
La almirante Sarah Chen se retiró 5 años después de que se levantara la prohibición. Su discurso final a la academia fue breve. Una vez me preguntaron por qué los humanos luchamos como lo hacemos, dijo. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar costos que parecen irrazonables? La respuesta es simple. No somos los más fuertes. No somos los más rápidos. No somos los más inteligentes. Pero somos los más tercos. Y a veces, en una galaxia llena de especies que saben cuándo rendirse, lo más peligroso que puede ser es el que no lo hace. Miró a los cadetes reunidos, humanos y alienígenas por igual. No necesitan luchar como humanos. Necesitan luchar como ustedes mismos. Pero recuerden lo que les enseñamos. Recuerden que la victoria no se trata solo de ganar. Se trata de asegurarse de que su enemigo entienda que luchar contra ustedes no vale la pena. Años más tarde, cuando Sis contaba a sus estudiantes sobre la primera vez que vio esa grabación, siempre le hacían la misma pregunta. ¿Había hecho bien en votar por levantar la prohibición? Su respuesta nunca cambió. No sé si fue lo correcto, pero sé que fue necesario. La galaxia necesitaba aprender lo que los humanos siempre habían sabido. Que la voluntad de luchar importa más que la habilidad para luchar. Y a veces el arma más fuerte no es la que puede destruir a tu enemigo, sino la que hace que tu enemigo elija no luchar en absoluto. Los juegos de guerra continuaron. Los equipos ganaron y perdieron. Los cadetes se graduaron y se unieron al ejército. Las naves patrullaban las fronteras del espacio de la Federación. Pero todo era diferente ahora porque todos habían aprendido la lección que 8 humanos habían enseñado 15 años atrás en un ejercicio de entrenamiento que se convirtió en leyenda. En la guerra, no hay victorias fáciles, solo costosas, y la especie dispuesta a pagar el costo más alto es la que decide el resultado. La prohibición se había levantado no porque los humanos hubieran cambiado, sino porque la galaxia finalmente entendió lo que siempre habían sido. Peligrosos, no a pesar de su debilidad, sino a causa de ella. Porque la debilidad les había enseñado que la supervivencia significaba estar dispuestos a pagar cualquier precio, aceptar cualquier costo y nunca, jamás, aceptar la derrota. Y ahora, cada especie en la Federación llevaba esa lección adelante. El modo de guerra humano se había convertido, en una pequeña parte, en el modo de guerra de todos, y la galaxia estaba más segura por ello.